Escuela para padres. Es un tema en el que he estado pensando ya desde hace varios meses, viendo muchas necesidades, no solamente en nosotros, sino en muchas otras iglesias, en muchas otras ciudades donde pues platicando con hermanos, amigos, conocidos, hablan de esta necesidad, y yo creo que es importante que hablemos de este tipo de temas dentro de la iglesia. No es fácil ser padres. ¿Cuántos de aquí son padres? Oh, estaba con los SBGs, perdón, los SBGs con sus, cada quien con sus ovejitas, con sus papás, por favor. Así es que papás, llámenlos como los llaman, o como les digan, y siéntenlos ahí con ustedes, por favor, para que no se me distraigan. Quítenles los teléfonos. Esto es parte de la escuela de padres, Quítenles los teléfonos, quítenles distracción y enséñenles a estar en la casa de Dios, por favor, para que tengan esto. No es fácil ser padres. No es fácil cuando uno se casa más enamorado y uno se casa más pensando en el novio, en la novia, se casa uno más pensando en todo esto, y pocas veces empezamos a pensar en las consecuencias que va a traer esta relación matrimonial. Van a venir los hijos como consecuencia y van a empezar a crecer, y a veces cuando empiezan a llegar los hijos a la familia, entramos en una frenética carrera de ver cómo educa ahora el chamaco, y empezamos a escuchar consejos casi siempre de la mamá, de la mamá, ¿verdad? La suegra es la que casi más la que opina, y no, mijita, mira, tienes que hacerle así y así y así, y si no tiene mamá, la esposa, chispas, pues ni modo, tiene que aguantar a la suegra, y la suegra le empieza a dar consejos, y la muchacha no quiere, en fin. Y empezamos a criar a los hijos en base a una serie de conceptos, en base a una serie de consejos que nos da la gente y de lo que hemos ido aprendiendo por instinto natural. Y no sabemos a veces cómo reaccionar, y los hijos muchas veces van creciendo pues como pajaritos silvestres, ¿verdad? Como bien vamos pudiendo, ahí los vamos criando como mejor lo vamos nosotros pensando que se puede hacer. Así es que por eso es muy importante, hermanos, porque la palabra de Dios nos da un manual completo. Y en base a las experiencias de la vida cristiana, tenemos un manual completo de cómo ayudarnos para educar a nuestros hijos, para guiarlos en el camino de Dios, para guiarlos en todas las áreas de su vida. Y es bueno detenernos a considerar los aspectos que la Biblia tiene para nosotros como padres. Así es que los que somos padres aquí, no importa que tus hijos estén chiquitos o ya estén grandes, a lo mejor ya hasta tienes nietos, o aquí hay jóvenes que en un momento ya están pensando y echándole el ojo por ahí quién va a ser el galán o la galana, y invariablemente se van a convertir en un futuro en padres. Así es que es muy importante que tengamos esta escuela para padres. Antes de empezar en el tema de hoy, que es el privilegio de ser padres, quisiera que contestáramos 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos tener una escuela para padres? Si bien es cierto que tenemos un instinto natural, todos nosotros, dado por Dios, para criar a nuestros hijos, también es cierto que hay muchas opiniones, hay mucho ruido alrededor de nosotros al respecto de cómo educar y cómo criar, cómo ir levantando a nuestros hijos. El modelo original de Dios se ha distorsionado a lo largo de las generaciones, ¿verdad? Es como cuando te dan un documento que es una copia, de 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 copia. Cuando te dan ese documento, pues no lo puedes ni leer. Sucede mucho ahí en los lugares donde vamos al médico, a las dependencias de gobierno, ¿verdad? Ahí está la información, te dicen, y la agarras y no se le entiende nada, ya está todo borroso, ya está todo distorsionado. ¿Por qué? Porque le han ido sacando copias y copias y copias, y del original ya queda muy poquito. Así es que a veces así nos pasa con los hijos, con la educación de los hijos. Hemos ido aprendiendo de generación en generación en generación, pero cada generación le quita, le añade, le pone, y cuando llegamos nosotros al momento de tener a los hijos, nos damos cuenta que el modelo original que Dios quería para nosotros ya se perdió.
ya se distorsionó completamente. Entonces, ¿por qué una escuela de padres? Porque necesitamos regresar al modelo original que el Señor tiene para nosotros. ¿Quién debe de tomar esta escuela para padres? ¿Quién debe de tomar una escuela para padres? Por supuesto, todos los padres que tienen hijos de todas las edades, principalmente los que están apenas empezando con esta tarea, los que tienen bebecitos, los que tienen niños chiquitos y están empezando. También jóvenes y adolescentes que están pensando en un futuro, ¿verdad? Iniciar su propia familia. Tienen que empezar a pensar no solamente en el asunto de la boda, sino cómo van a criar a los hijos que el Señor les permita. Y también la deben de tomar abuelos, tíos, primos, parientes, todos los que tenemos algún tipo de influencia sobre las nuevas generaciones. A lo mejor tú ya saliste de los chamacos o no te metiste en la bronca de chamacos, pero siempre hay sobrinitos junto de ti. Siempre hay gente, amigos que tienen niños y que les podemos dar un consejo y les podemos ayudar a educar a sus hijos. Y también, por supuesto, maestros de escuela bíblica y consejeros también tienen que tomar este tipo de cursos. Ahora, ¿qué áreas vamos a tocar en esta escuela para padres? Basados en una escritura bíblica, Lucas 2:52. Lucas 2:52 nos va a acompañar a lo largo de todos estos temas. Y este versículo habla de 4 áreas muy importantes que todos tenemos que tener en mente al momento de educar a nuestros hijos. Dice que Jesús, el Señor Jesucristo, una vez que nació y estaba con José y María, dice que Jesús crecía primero ¿en qué? En sabiduría. Sabiduría tiene que ver con todas las áreas de su educación, todo lo que empieza a aprender desde que nace y por el resto de su vida. El aprendizaje nunca va a terminar, por eso es tan importante desde niños, desde bebecitos, empezarles a desarrollar hábitos de aprendizaje, de estudio. El aprendizaje no tiene que ver con la escuela, el aprendizaje es en la casa. Es lo que los padres enseñan, son las actitudes y todo lo que ellos tienen que aprender durante su vida. En la escuela les van a dar conocimientos, por supuesto. En la escuela les van a dar otro tipo de herramientas. Pero dice aquí esta escritura que Jesús crecía en sabiduría. ¿Se acuerdan cuando Jesús tiene 12 años y está en el templo de Jerusalén? Y dice que la gente alrededor, los fariseos, los sacerdotes, se asombraban de la sabiduría que tenía Jesús. Sus padres se habían preocupado por enseñarle desde pequeño. No solamente en sabiduría, sino también en estatura. Nuestros enanitos van creciendo, ¿verdad? Ahora yo veo a nuestra generación, estos niños que salieron de la CIA, algunos SBGs, cuando yo llegué aquí hace 4 años, eran unas cositas así. Ahora los veo y les digo, oye, ¿no quieres ser mi guarura, mano? Ahora todos ellos me ven así para abajo, ¿verdad? Son unas cosotas así, mano, y están así, pero dobles. Impresionante cómo han crecido los niños. Y todos los niños crecen, todos ahí van, ¿verdad? Algunos se desesperan, pues dicen, yo como que no, aguanta, vas a arrancar. Y todos van creciendo. Pero este crecimiento, esta estatura, hermanos, tiene mucho que ver con los padres, con buenos hábitos para que ellos puedan crecer. Hábitos de higiene, hábitos de alimentación. Tiene que ver con hábitos de cultura general para que nuestros niños también se desarrollen en el área física. En el área física. Se van a sorprender de que hay consejos tan sencillitos que te van a evitar estar corriendo a cada ratito a la sala de emergencias de un hospital. Si tan solo escuchamos y tan solo ponemos en práctica consejos muy sencillos, vamos a poder evitar muchas cosas y ayudar a nuestros hijos. Consejos tan sencillos como que los huesos, ¿saben a qué hora se empiezan a crecer los huesos? ¿A qué hora se desarrollan los huesos? El calcio se empieza a absorber en el ser humano a partir de las 8 de la noche. ¿Por qué? No sé. Pero el calcio, para que los huesos crezcan, se empieza a absorber a las 8 de la noche. De 8 de la noche
a 6 de la mañana es la mayor absorción de calcio que tenemos. Así es que los niños que están activos a las 11, 12 de la noche ya perdieron 4 horas de absorción de calcio en sus huesos. ¿Qué tal? Y después dice, ¿por qué mi enano no crece? No duerme. Y aparte que al otro día anda todo. Entonces, consejitos como ese, tips como esos. Jesús crecía también, dice, en estatura, pero no solamente en eso, sino que también crecía, dice, en gracia con Dios. En gracia con Dios. Esto tiene que ver con el aspecto del desarrollo de su vida espiritual. Hay 2 áreas importantísimas que tenemos que sembrar en nuestros hijos. Número 1, que conozcan a Dios. Esa es la prioridad espiritual en las vidas de nuestros hijos, que conozcan a Dios. Y número 2, que entiendan cuál es su identidad en Cristo, quiénes son ellos, qué es lo que Cristo hizo en sus vidas y cuál es la función de ellos ahora como hijos de Dios. Eso es importantísimo y eso se lo tenemos que sembrar a nuestros hijos tanto en la iglesia como en los padres. Los padres tienen que estar recalcando todo el tiempo estas verdades en nuestros hijos para que se las crean. Porque si no, cuando llegan adolescentes y no tienen una identidad propia, van a empezar ellos a buscar una identidad. Si ellos no tienen una identidad sembrada desde la cuna y no saben lo que son como hijos de Dios, entonces ellos va a llegar un momento en que van a empezar a buscar su identidad. En un artista de música, en un futbolista, en un deportista, en un movimiento social, en un movimiento donde él va a buscar dónde quepo. En todas las opciones que hay en el mundo, hagan de cuenta que todos estos paneles acústicos son opciones que el mundo le da a toda la gente. Y el niño que crece sin saber que este es su modelo, este es Dios, aquí pertenezco, yo soy hijo de Dios, soy creación de Dios, hechura de Dios, este es mi lugar. Si el niño no entiende esto, él va a empezar a buscar, porque aquí hay uno que dice que puedo ser homosexual. Pero acá hay uno dice que yo puedo ser rapero, acá hay otro dice que yo puedo ser vegetariano, acá hay otro que dice que yo puedo ser pues hombre y mujer al mismo tiempo, acá hay otra opción que me dice que yo puedo volverme pues así con aretes y aquí, entonces él va a empezar a buscar cuál es su identidad. Si nosotros como padres no hemos puesto su verdadera identidad en Cristo Jesús. Y en la cuarta área dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres, la vida social. ¿Cómo se desarrollan nuestros hijos socialmente? ¿Cómo les enseñamos buenos hábitos para que sean sociales, para que sean aceptados en la sociedad? Se ha perdido completamente, casi en 2 generaciones, el hecho de tener una buena relación interpersonal. Los niños se han vuelto totalmente cerrados en sí mismos. Ustedes han escuchado mucho el asunto del bullying en las escuelas. ¿A qué se debe esto? A que los niños no saben tener gracia con los demás niños que les rodean. No se les ha enseñado a respetar, no se les ha enseñado valores, no se les ha enseñado que deben de ser respetuosos con sus maestros. Maestros, escuelas de California, donde los maestros tienen que tener shields como este de la batería enfrente de ellos para evitar que los niños les avienten objetos que los lastimen a los maestros. O sea, a ese grado ha tenido que llegar la sociedad. ¿Por qué? Porque todo esta área social, donde son principios de urbanización, principios de civismo, se les dejó de enseñar a los niños. Se dejó de enseñar en las escuelas y a los padres también se les olvidó enseñarles. Antes, cuando llegaba una persona adulta a tu casa y tú estabas ahí sentadote, tu papá te decía y te ponías de pie y saludabas, buenas tardes señor, ¿cómo está? Y si los mayores estaban hablando, mamá nomás te hacía y ya sabías que te tenías que ir porque es de mala educación que un chamaquito esté. Ma, ¿y por qué? Ma, ¿y por qué? O sea, es de mala educación. Esto tiene que ver con gracia con los hombres.
conceptos de civilidad, de sociedad, de urbanismo. Así es que estas 4 áreas, hermanos, estas 4 áreas las vamos a estar tomando, las vamos a estar viendo como padres, que debemos de empezar a buscar un balance de estas 4 áreas en la vida de nuestros hijos. No podemos dejar que crezcan solamente como florecitas silvestres. Todos los días, cada día, como padres, podemos ver en cuál de estas 4 áreas ayudamos a nuestros hijos. Se habla mucho en este tiempo de que tenemos que dar tiempo de calidad, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y a veces creemos que con llevarlos al cine o con llevarlos a patear una pelota, ¡ah, qué gran tiempo de calidad le di! No, no tiene que ver eso la calidad. La calidad tiene que ver con estas 4 áreas. Está bien que te entretengas, está bien que te diviertas con tus hijos, está bien que los lleves a jugar, pero tienes que ver a final de cuentas cuánto tiempo realmente le invertiste en su sabiduría, en su estatura, en su gracia con Dios y en su gracia con los hombres. ¿Cuánto invertí o qué hice el día de hoy para ayudar a que mis hijos completaran o crecieran un poquito en alguna de estas 4 áreas? Ahora, para que nos acordemos de que lo tenemos que hacer, les voy a dar una pequeña ayudita. Ayúdenme por ahí alguien, Ariel, Normis. Papás, una por casa solamente, porque quiero que la pongan en los refrigeradores de su casa, porque ahí tarde o temprano llegan. Ayúdame acá, Carla, please. Levanten la mano los papás, cada familia. Pongan una tarjetita de estas, por favor, o pongan esta tarjetita. No la dejen en su Biblia de separador porque la van a abrir cada 8 días. No la pongan en su cama o en el buró de su cama porque si llegan al buró de su cama nomás se duermen y no la ven. Pónganla en el refrigerador porque tarde o temprano en el día todos caen al refrigerador. Así es que agarra un magnet de esos que tienes ahí en tu refrigerador, ese que te trajeron de recuerdo de Zacatecas y tu platito ese de Puebla, de Talavera Poblana, cualquier magnet que tengas ahí aquí hay otras, para Benji hay otras. Si le quieren regalar a alguien por ahí, pero díganle que vea los videos, por favor. Ahora, esta tarjetita tiene precisamente estos 4 logotipos, estos 4 iconos. Póngala ahí en su refri y cada vez que estén ahí o cada vez que la vean, pregúntense, ¿en cuál de estas 4 áreas ayudé a mis hijos hoy? ¿Qué hice a favor de alguna de estas 4 áreas por mis hijos hoy? Hermanos, ese es tiempo de calidad. Ese va a ser tiempo de calidad cuando dediquemos a nuestros hijos y a lo largo de este tiempo vamos a ver muchos conceptos. Algunos van a ser difíciles de echar a mano, de poner en práctica. Ahora, como padres tenemos la obligación nosotros de que todos estos conceptos que vamos a estar hablando y que vamos a estar compartiendo aquí, de ponerlos en práctica cada uno de nosotros. De vez en cuando podemos hacer uso de nuestros reforzadores. ¿Quiénes son los reforzadores? Abuelitos, tíos, primos, hermanos de la iglesia, gente alrededor de nosotros. Son reforzadores. No es su obligación de los reforzadores. Es mi obligación como padre reforzar estas áreas, estos conceptos. Los reforzadores son precisamente eso, refuerzos, que van a entrar nada más a echarme porras, pero no es la obligación de ellos. No es obligación del pastor que los hijos sean educados, es obligación de cada uno de los padres. No es obligación de los maestros de escuela dominical, es obligación de cada uno de nosotros como padres hacer lo que tenemos que hacer. Pero los reforzadores que estamos acá y que vamos a entrar en juego, tenemos que ayudar a respetar las reglas del juego también. Por ejemplo, un niño dice una mala palabra, ¿verdad? Y el papá, la mamá lo reprende. Hey, esa palabra no se dice. Pero al abuelito le cayó en gracia.
Y cada vez que llega el abuelito, a ver, dile otra vez, dile otra vez. El chamaquito, ya valió la disciplina. Los reforzadores, la gente alrededor, tiene que ayudar para que juntos vayamos desarrollando a nuestros niños. Y podemos tener una generación preciosa si todos nos vamos echando la mano unos a otros. Dos notas muy importantes para los padres, para todos nosotros. Uno, todos los conceptos y consejos que vamos a tener en este curso están basados principalmente en la Biblia y después en experiencias de la vida real y datos de centros de estudios de estos temas. Créanme que ha sido una investigación muy seria, muy profunda de todo esto. No todo es creación mía, no llegó nada más de inspiración. Hay muchas organizaciones, muchas páginas que nos ayudan en este tipo de temas que son muy importantes, pero todo está basado principalmente en la palabra de Dios. Y la segunda nota es, todas las familias, cada familia es diferente. Todos tenemos diferente contexto, diferente background y todos tenemos que adaptar estos consejos a nuestras propias necesidades. No todo va a funcionar para todos de la misma manera, pero sí debemos de pedir discernimiento al Señor para hacer lo mejor que está para nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguimos despiertos? Ok, vamos a entrar entonces al primer tema, entendiendo el privilegio de ser padres. Tenemos que entender el privilegio de ser padres. Dios nos dio desde el principio de la creación la capacidad de reproducirnos, ¿verdad? De tener hijos como especie. De hecho, le dio la misma capacidad a todas las especies, tanto animales como vegetales, de perpetuar las especies mediante un aparente sistema muy sencillo, la unión solamente de dos células, ¿verdad? Necesitamos un par de células que se unan, una femenina y una masculina, punto. Aparentemente es muy sencillo, hay mucha complejidad en esto, por supuesto, y habría muchísimo que hablar, pero básicamente este es el principio básico de la reproducción. Dos células que se unen, una femenina y una masculina. Esto es real en toda la creación, en todos los seres vivos. Vemos este mismo principio funcionando. Ahora, dos células masculinas no procrean un hijo. ¿Estamos de acuerdo? Con dos células iguales no funciona. Dos células femeninas tampoco funciona el asunto. Ahora, esto no es asunto, hermanos, no es asunto de discriminación, no es asunto de leyes, no es asunto de derechos, no es asunto de si te gusta o no te gusta, o de que si me respetas o no me respetas. Esto es un asunto de una ley natural de Dios, punto, no hay más. Dios lo estableció desde un principio y Dios lo ha permanecido hasta el día de hoy. El asunto de ser padres empieza como una ley natural de parte de Dios. Amén. Una ley natural de parte de Dios. Es muy importante que nos demos cuenta, antes de empezar, antes de que el Señor les diera el banderazo de salida a las familias para que empezaran a tener niños, antes de eso, Dios habló y Dios dijo tres cosas muy importantes para Adán y Eva en el principio de la humanidad. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Dios establece antes de que el hombre empiece a tener hijos, antes de darle el privilegio de ser padre, Dios establece 3 verdades fundamentales que nosotros como padres a veces no nos hemos puesto a considerar. Pero estas 3 verdades, estos 3 principios de la palabra de Dios nos van a ayudar hoy a entender la grande responsabilidad y el enorme privilegio que tenemos de tener a estos chiquitos en nuestros hogares. Muchas veces vemos a los, ay chamaco, ay ya viene otro chamaco, ay para qué me embaracé, ay a ver quién se lo regaló. Es un privilegio, pero es una grande responsabilidad la que Dios nos ha dado. Primer fundamento, primer principio, hay un molde original. Y ese molde original se llama Dios. Ese molde original se llama Dios. Lo primero que yo tengo que entender para poder ayudar a mis hijos a que crezcan, para poderles desarrollar en las 4 áreas que vimos hace ratito, lo primero que tengo que entender es que hay un molde original para mis hijos y para mi paternidad. Y ese molde se llama Dios. Cuando la Biblia habla, aquí en lo que leímos, que dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios está hablando acerca de los atributos espirituales, divinos, dados solamente por Dios a la raza humana. Los versículos anteriores del capítulo 1 de Génesis, Dios dice que se hagan los peces de la tierra y que llenen todos los mares. ¡Pum! Y fue hecho. Haya aves de todo tipo y de toda especie surcando los cielos. ¡Pum! Hay animales que se arrastren por acá y que vayan por allá. ¡Pum! Hay animales que hagan esto, haya vegetales que hagan esto. Pero en el momento de crear al hombre, entonces pone sus atributos divinos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No lo hizo cuando hizo los pingüinos. No lo hizo Dios cuando hizo a las cacatúas para volar. Pero cuando hace al hombre, entonces dice, a esta parte de mi creación le voy a dar de mis atributos divinos. Estas palabras se las dijo solamente antes de darle forma con el barro al primer ser humano. Antes de entender o aprender, hermanos, lo que es ser padres, debemos de reconocer que Dios puso de su misma esencia divina en nosotros para capacitarnos para esta función. Si es que somos padres, es que Dios le plació poner en nosotros la capacidad para poder procrear y para poder tener hijos. Algunos de los atributos divinos que Dios nos dio son, en primer lugar, el libre albedrío. El Señor nos dio libertad de escoger, libertad de elegir, la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Dios no impone su voluntad en nosotros. Nos da la opción de obedecer por convicción propia. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Dice Jesús, un hombre tenía 2 hijos y el menor de los hijos le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre le repartió la hacienda. El hijo tomó su decisión. El padre sabía que era una mala decisión, que lo iba a desperdiciar, que iba a echar a perder su vida y que se iba a perder. Sin embargo, el padre en esa parábola respeta la decisión. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió la hacienda. El padre no cuestionó, el padre no dijo nada, el padre respetó la decisión del hijo y el hijo se fue y se perdió. Dios nos dio la libertad de elegir, Dios nos dio la libertad de respetar nuestras decisiones y nos da la libertad de escoger los caminos, aunque nos advierte y nos amonesta acerca de esos caminos de maldad que invariablemente van a traer destrucción a nuestras vidas.
Uno de esos momentos más cruciales de la historia de Israel, hermanos, ¿se acuerdan? Después de 400 años de esclavitud, después de haber pasado por innumerables pruebas en el desierto, ya están asentados en la nueva tierra. Ya se repartieron la tierra de Canaán a las 12 tribus, ya todo el mundo está en sus ciudades, todo el mundo está establecido en su ciudad. Y entonces Josué les da una declaración, Josué 24:15. Les dice, muy bien, ya estamos establecidos aquí, ahora es tiempo de que tomen una decisión. Ustedes decidan, les dice Josué, ¿a quién van a servir? ¿Bajo qué modelo van a criar a sus hijos? Los van a criar bajo el modelo de los dioses que sirvieron nuestros padres estando en esclavitud en Egipto. Traducido, los vamos a criar en base a las tradiciones y cultura de nuestros padres allá en México. O los vamos a criar, les dice Josué, o los van a criar en base a la cultura de la tierra de los amorreos en la cual habitáis en este momento. Traducción, ¿los vas a educar a la mexicana o los vas a educar a la gringa? Es que estamos aquí en Estados Unidos, aquí las cosas son diferentes, chale. No, hay un modelo original, ese modelo se llama Dios. Y Josué les dice, ustedes tienen la opción, o los educan a la mexicana o los educan a la gringa. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seguiremos el molde que Dios nos dio para nuestros hijos. Yo y mi casa vamos a criar a nuestros hijos de la misma manera como Dios nos enseñó a través de sus leyes, de sus mandamientos y de sus preceptos que puso en la palabra de Dios. Nosotros como padres de esta nueva generación estamos ante la misma pregunta. ¿Educamos a nuestros hijos como lo hicieron generaciones pasadas? ¿O como nos los están educando en este lugar donde estamos ahora? ¿O decidimos volver al modelo de Dios? Tenemos la libertad de escoger, el libre albedrío dado por Dios desde la fundación de la humanidad. Ahí están las tres opciones, cada quien va a escoger la que quiera. La de tus padres ya te la sabes de memoria. La de los americanos ya te la sabes también, te la están enseñando. La de Dios a lo mejor ya la sabías y si no, por eso el Señor nos mandó a hablar de esto. Para que nadie diga, es que yo no sabía, Señor. Sí, Señor, sí sabías. Ya no voy a decir como decía porque me regañó mi señora. Es que el gordito te lo dijo. Ok. Otro de los atributos de Dios. Después del libre albedrío viene díganlo sin miedo, ausencia de maldad. Santidad es ausencia de maldad. Santidad no tiene que ver con veladoras. Santidad no tiene que ver con una aureolita aquí brillando. Santidad no tiene que ver con una túnica, ni que estés todo el día así. Santidad tiene que ver con ausencia de maldad. En el modelo original de Dios para la familia no hay lugar para la maldad. No hay lugar para las venganzas. No hay lugar para los odios entre hermanos. No hay lugar para los abusos entre los padres. Todo esto debe de ser desechado de nuestras familias. Los hijos no son el arma para pelearnos entre los esposos. Los hijos no los podemos usar como un misil o como recaderos para llevar nuestra amargura hacia el cónyuge porque me enojé con mi cónyuge. Me enojé con mi esposa y entonces le digo a mi hija, ve y dile a tu mamá que es una vieja bruja. Hermanos, estos oídos que se han de comer los gusanos lo han oído. Y se ha encendido en ira mi corazón y me ha entrado ira santa. Y aquí no, gracias a Dios. En un lugar muy, en una galaxia muy lejana. Pasó. Y una vez se agarré así, oí un cuate que le dijo eso a su niñita de creo que 2, 3 años. Y Dios me perdone, hermano, pero fue una reacción que me volteé y lo agarré así de las greñas y le dije, jamás se te ocurra volver a decir eso, ¿me entendiste?
y que lo aviento así. Era yo pastor, mano. Y era yo pastor. No fue una reacción ni valor, porque era bien grandote el cuate. Ya después dije, ¿qué hice? Me va a pegar. Pero no, gracias a Dios entró convicción en él. Evítenme eso, por favor. No podemos usar a los hijos como arma. Y ustedes me darán la razón. Hay muchos matrimonios que usan a los hijos como arma. Sobre todo matrimonios que por razones de la vida se han tenido que separar, se han tenido que distanciar, que se han tenido que unir con otras personas y entramos en el asunto de las familias compuestas, tus hijos, los míos y los nuestros, ¿verdad? Y muchas veces en ese conflicto los hijos son usados como armas letales entre uno y otro. Tenemos que quitar la maldad. Dios nos llamó a que nuestros hijos se tienen que criar en santidad. Y santidad tiene que ver con ausencia de maldad. En este mundo es muy frecuente que haya este tipo de pleitos, de odios, de rencores, muchas veces heredados por generaciones anteriores. Los hijos y los nietos van creciendo dentro de un modelo de maldad, dentro de un modelo de hogares disfuncionales, de divorcios, de padres solteros, de violencia doméstica, y al niño ya se le hace normal. El niño acaba por acostumbrarse. Ay, ya se están peleando mamá y papá. Ay, mano, pues empieza a empacar las cosas porque creo que nos vamos otra vez. O sea, eso no es normal. Eso es maldad. Y el modelo de Dios habla de santidad. Santidad. Cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, está incluida la santidad, de la cual nos hemos desviado, pero la disciplina del Señor sirve para podernos volver a este camino, hermanos, a este camino de santidad. Dice Hebreos 12:9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, a pesar de que te pegaban tu cachetada, ¿no? O tu chanclazo, ay papacito, yo te amo. Y ahorita ya están viejitos y se te enferman y les lloras. Ya se te olvidaron los chanclazos que te pegaron. Fíjate, dice, si nosotros a esos padres terrenales los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántos están dispuestos a empezar a ejercer disciplina en sus hijos? ¿Cuántos están dispuestos a empezar a ejercer disciplina? No estoy hablando de golpes. No estoy hablando de violencia. Ya lo hablaremos más adelante en el segundo tema. La disciplina tiene que ver con firmeza de carácter del papá y de la mamá. No tiene que ver con golpes. A veces se lo ganan a pulso, mano. Y si se lo vas a dar, yo no te voy a decir que no se lo des. Pero yo no te voy a decir aquí, pégale al mugroso chamaco. No. La disciplina tiene que ver con firmeza de carácter de los padres. Y si los hijos nos hacen como nos hacen, es porque nosotros somos muy blanditos y débiles de carácter. Y el chamaco hace el berrinche y con tal de no hacer el oso, le compramos el juguetito. Y el chamaco aprende el camino, no de santidad, sino de maldad. A través de una mala acción, consigo lo que quiero. ¿Ok? Santidad. Otro atributo de parte de Dios que nos ha sido transmitido cuando fuimos creados fue su luz. La verdad de Dios, la luz de Cristo en nosotros, se opone a la oscuridad del reino de Satanás, igual que la verdad se opone al reino de la mentira. Esto significa que lo que es cierto para Dios también va a ser cierto para nosotros también, que sus leyes y sus mandamientos nos van a alumbrar el camino por el que debemos de transitar en este mundo y guiar a nuestros hijos que vienen siguiendo nuestros pasos. Nunca le vas a poder decir a tu hijo, mijo, usted no haga lo que yo hago, usted haga lo que le dice el maestro de escuela dominical.
Tu hijo va a hacer exactamente lo que tú hagas. Por el camino que tú camines, por ahí va a caminar tu hijo. Hermana, por el camino que caminas, tu hija va a caminar por el mismito camino. Es más, van a calzar el mismo tamaño de zapatitos. No le puedes decir a tu hijo que no camine por donde tú estás caminando. Los hijos van a caminar exactamente detrás de nosotros. En este principio, como padres, debemos de saber que no podemos mezclar la luz con las tinieblas. Esto es también para los que están pensando en casarse, jóvenes, muchachas, señoritas, los que están solteros. Segunda de Corintios 6:14 es la ley para ustedes. Segunda de Corintios 6:14. Cuando andes queriendo noviar, cuando te estén echando los ojitos ahí, cuando hay una niñita en la escuela que te hace vibrar el corazón, cuando hay un chamaquito que te hace que los ojos se te salgan de las órbitas. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los infieles. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No se puede mezclar. Y si ya siendo cristiano te mezclaste, vale más que lo metas a la luz o que la metas a la luz. Y si por alguna causa del destino tuviste que romper esa relación matrimonial antes de meterte en otra bronca, grábate de memoria Segunda de Corintios 6:14 y busca donde debes de buscar antes de que arrastres a tus hijos a la condenación eterna y los metas en un mundo de maldad. Yo sé que estas palabras son fuertes, pero es la palabra de Dios y no la podemos maquillar, hermanos. No hay comunión de la luz con las tinieblas. Y si nuestros hijos han de crecer en el modelo de Dios, tengo que empezar por arrojar las tinieblas de mi casa. Tengo que empezar por arrojar las tinieblas de mi conducta, de mi forma de ser, de los hábitos que estoy arrastrando en mi vida. No estoy diciendo que corras a tu mujer o a tu marido si no son cristianos. Ora para que el Señor los traiga a la luz. Ora para que el Señor los convierta. Pero jóvenes no pueden empezar su vida y no van a poder empezar a formar una nueva generación mezclando la luz con las tinieblas. Que les quede bien clarito esto, muchachos. Porque es muy fácil. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque la emoción, lo que se siente en el enamoramiento, a veces es más fuerte que la palabra de Dios en nosotros. Pero tenemos que ir adentro de nuestro espíritu y tratar de sacar fuerza para decir, no, yo y mi casa serviremos al Señor. Nuestras futuras generaciones dependen de la decisión que tomemos antes de casarnos. Los principios de la verdad de Jesucristo no se pueden mezclar con la mentira de Satanás. Ahora bien, muchos han conocido a Cristo después de haber conocido a sus parejas. Muchos han atravesado, como les dije, por situaciones de abandono, de divorcio, de nuevas nupcias, y llegamos a Cristo con varios fracasos ya, con varias heridas, pero con hijos también, juntamente con nosotros. Si ya cometimos errores en el pasado, hermanos, y ahora estamos en Cristo, por favor, no volvamos a cometer el mismo error. Ya nos pasó una vez, ya nos pasó quizá 2 veces, que ya no te pase la tercera. Tenemos que ser sabios y saber que el Señor puede ir con nosotros. Amén. ¿No se han enojado conmigo? Ok, primer principio, léanlo conmigo. Hay un molde original, Dios. Segundo principio, hay un plan antes de ser creados. Un plan divino antes de ser creados. Otra vez Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Todavía no lo hace, apenas lo está diciendo Dios. Todavía no toma barro para empezar a formar a Adán. Todavía no lo pone a roncar para sacarle la costilla.
todavía no lo pone en el huerto, apenas lo está planeando Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero después de que planea formar al hombre, entonces inmediatamente diseña un plan. Bueno, ¿y para qué quiero un hombre? ¿Para qué quiero un monito de barro hecho y al que le voy a dar de mis atributos? ¿Para qué? Antes de crearnos, Dios diseñó el plan. Señoree sobre todos los seres de la tierra. Gobierne sobre todas las bestias de la tierra. Dios hizo al hombre con el propósito, con el plan previamente concebido de darle autoridad sobre toda la creación. Había un plan, no fue al azar. Dios no dijo, bueno, ya tengo un hombre, ¿y ahora? ¿Para qué me servirá? ¿Qué le pongo a hacer? Pues hay que vaya creciendo y a ver después qué se me ocurre, ¿para qué lo quiero? No, Dios antes de formarlo dijo, hay un plan para el hombre, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces sí, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Se establece un molde y después se establece un plan. Gobernar sobre toda la creación, tener, ¿son las 3? Ahí nos vamos a quedar. Nomás termino esto. Antes de ser padres, hermanos, Dios ya tiene un plan diseñado para tus hijos. Antes de que tus hijos nacieran, Dios ya tenía un plan para ellos. Antes de que mis 2 hijas nacieran, cuando todavía eran un chispazo de placer en mis ojos apenas. ¿Qué tal soy yo, machín? Antes de que viera fijamente los ojos de Rosy y todo lo demás. Hay dolor. Antes de que nuestros hijos nacieran, hermanos, Dios ya tenía un plan. Dios no hace seres humanos, Dios no forma nada, Dios no utiliza su poder creador solamente para ver qué sale, o solamente para ver en qué me sirve después, a ver en qué lo usamos. Nosotros quizás sí tenemos hijos y no sabemos ni para qué. A veces traemos hijos al mundo y tenemos hijos y nos vamos llenando de hijos y ahora qué hago con tanto chamaco. Pues a lo mejor me hago un equipo de fútbol, ya tengo como 12 ya. Me alcanza hasta para la reserva. Dios ya tenía diseñado un plan. ¿Sabes que Marcos Witt dijo, voy a hacer una banda con mis hijos? Y todavía ni siquiera tenía hijos. Y Marcos Witt una vez me acuerdo que dijo en un evento, yo voy a tener un conjunto con mis hijos. Dijo, así dijo. Y todavía no tenía hijos. Y cuando empezó a traer chamacos, y cuando vi, tiene 5 hijos, está haciendo su banda. Y ya está empezando a sonar su banda. Otro que dijo lo mismo, porque era su discípulo, fue el Emanuel Espinosa, el de rojo. Y el Ema, ¿te acuerdas? Ni se casaba cuando estaba chamaco, cuando lo conocíamos. Y dice, yo voy a tener una banda como la del Marcos Witt. Y ya creo que lleva 4 chamacos. Y ya la va armando. Ya tocan los chamaquitos y empiezan a cantar ahí. Dios tiene un plan para nuestros hijos, hermanos. Que nosotros no lo sepamos es otra cosa, pero Dios diseñó un plan perfecto para nuestros hijos. ¿Cuál es ese plan? Un plan donde ellos tienen que reinar sobre la tierra y señorear sobre la creación. Y tú puedes decir, ¿y sobre qué va a señorear mi hijo? ¿Sobre qué va a señorear mi hija? ¿Sobre todas sus muñequitas que le he comprado de regalo? No. Todos nosotros, escuchen bien esto y con esto cerramos hoy. Todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos un círculo de influencia de personas en algún punto de nuestra vida. La persona que menos influencia tiene alrededor tiene 80 personas en ese círculo de influencia.
El que dice, no, yo no me llevo con nadie, yo soy muy apático, yo soy muy ermitaño, yo mejor ni con él, de esos amargados, ¿no? Que ya sabes que por ahí hay. Ya mejor no quieren tener amigas, porque no me hablan de ti. Ese amargado tiene 80 personas alrededor. Es el que menos tiene. Ahora imagínate la que anda de amiguera por acá, por allá. Tienen un círculo de influencia tremendo. Todos los seres humanos tenemos ese círculo de influencia. Nuestros hijos empiezan a crecer y empiezan a tener ese círculo de influencia alrededor de ellos. Todos tenemos esta influencia. Quizás son nuestros hermanos de sangre, como en el caso de José, el hijo de Jacob, ¿se acuerdan? José tenía 11 hermanos. Y los traía pero asoleados de la oreja, ¿no? Fíjate que soñé, hermano, que había 11 manojos. Ustedes cada quien tenía su manojo y yo tenía el mío. Y el de ustedes se arrodillaba ante mí. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Chamaco desgraciado. Fíjate que soñé que el sol, la luna, mi papá, mi mamá y ustedes 11 que eran estrellitas, venían y se inclinaban ante mí. ¿Qué tal? Todos tenemos un círculo de influencia. Todos hay gente a nuestro derredor. Elías, Eliseo, gente que tenemos en nuestra vida, toda la gente en la Biblia, Pedro, Juan, Pablo, los apóstoles, todos fueron de influencia sobre la vida de alguien, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Ahora preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cómo estoy preparando a mis hijos para que ellos ejerzan influencia? ¿Cómo estoy preparando a mis hijos para que ellos tengan influencia positiva de acuerdo a Dios con toda la gente que les va a rodear durante su vida? ¿Cómo los estoy influenciando? Todos nosotros tenemos la capacidad de influenciar sobre la gente. Un ejemplo práctico. Yo apenas tengo aquí 4 años y unos meses. A lo mejor en ese tiempo todavía no es así como que, ay, es que el pastor cómo ha influido en mi vida y él, todavía no, un ratito más, les doy chance. Pero a lo largo de mi vida, ahorita por ejemplo, cuando yo veo gente, amigos que tengo en el Facebook o cuando vamos a México, me encuentro gente con la que tengo relación por más de 20, 30 años. Gente de la iglesia de más de 26 años de pastorear y gente que ahora ellos me dicen, pastor, la decisión que yo tomé de pastorear, de servir al Señor, fue gracias a la influencia que tú tuviste en mi vida. Y ahí dices, chis, pues como que sí me estaban viendo, como que sí me estaban haciendo caso. ¿Te das cuenta de qué manera tú puedes llegar a influenciar la vida de muchas personas? A lo mejor sin siquiera pasar aquí enfrente. Pero aquí hay gente que ha influenciado nuestras vidas de una o de otra manera. Gente a lo mejor a la que ni siquiera conocemos personalmente, pero que han sido una influencia para cada uno de nosotros. Todos tenemos ese poder de influir en la vida de la gente. Ustedes tienen el poder de influir en sus hijos y sus hijos van a tener el poder de influir sobre la vida de alguien más. Ahora, ¿cómo nace esa influencia? ¿Cómo provoco esa influencia positiva de acuerdo a Dios? Estando en la presencia de Dios. Esa influencia positiva se empieza a dar desde el momento en que traes aquí a tu bebecito y dices, yo lo quiero presentar y consagrar delante de Dios. En ese momento empieza la influencia de tu hijo. En ese momento se le empieza a inyectar la pasión por el servicio, por la vida del Señor, por estar metido en la presencia de Dios. No crean que yo amo al Señor y sirvo al Señor y tengo pasión porque estoy aquí en South Bend. La pasión que yo tengo, que a mí me nace por la obra de Dios, viene desde el día que me presentaron en la ciudad de Pachuca en 1962, hace 50 y chorro de años. Desde ahí empezó, porque toda mi vida, yo vi a mis padres y principalmente a mi padre, el varón, involucrado en la obra de Dios. Toda mi vida, para él la prioridad era el trabajo en la casa de Dios. Nunca fue pastor,
Pero él siempre estuvo metido en la iglesia, siempre estuvo apoyando, trabajando, era el primero que llegaba, era el último que se iba, tenía sus negocios, tenía sus panaderías, Dios le prosperó de manera impresionante, pero aún así yo siempre vi que para él la prioridad era la obra de Dios. Y si había que dar, él se desprendía. Y si había que comprar, él compraba. Y si había que hacer esto, él iba. Y si había que ir a bautizar a la sierra, él se iba a bautizar a la sierra. Y si había que ir a predicar a la cárcel, él se iba a predicar a la cárcel. Todo el tiempo. Y él, los hijos, nosotros 5 varones, 3 mujeres, veíamos a mi padre. Y cuando empezamos ya a caminar, ¿qué fue lo que hicimos? Empezar a servir al Señor. Y a los 10 años yo ya era embajador en jefe en el grupo de niños de 10 años y yo era el que dirigía la reunión de los niños de 10 años. ¿Por qué? Porque yo veía cada domingo a mi papá aquí paradito detrás de un púlpito, dirigiendo los himnos, dirigiendo el servicio, poniéndole todo listo para que el pastor llegara a predicar. La influencia de nuestros hijos empieza cuando ellos nos ven a nosotros y somos influenciados por Dios, para que ellos digan, yo veo a mis papás, me encanta ver al Joshua ahí metido abajo de esa banca, los lunes y los jueves cuando están ensayando los muchachos aquí, me encanta verlos. ¿Sabes por qué? Porque dices, ay, pobrecito niño. No, ese niño dentro de poquito tiempo lo vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque sus papás se lo trajeron. Y a pesar de que decían, ay, pobrecito de mi niño, mira, está sentadito. Maestros que a veces están aquí en juntas y todo eso, y se van con sus niños ya dormiditos, porque la junta se tardó, y ahí van con sus niños dormiditos. ¿Sabes la influencia espiritual tan tremenda que estás metiendo en la vida de ese niño? Cuando esos niños crezcan, ellos no creas que van a odiar la iglesia. No funciona así. Cuando ellos crezcan, van a amar la obra de Dios. Van a decir, este es mi lugar. Aquí pertenezco. Aquí es donde mi padre toda la vida estuvo involucrado. Y toda la vida de mis padres giró en torno a la obra de Dios. Los lugares donde nosotros vivíamos, los lugares donde mi papá abría sus negocios, tenían que ver con la necesidad de la obra de Dios. Y Dios nunca faltó, Dios nunca abandonó, Dios nunca dejó su misericordia para con nosotros. Algunos de ustedes aquí han sido fuertemente influenciados por otros pastores, por misioneros. Gracias a ellos estaban aquí, por la influencia de más personas. Ahora piensa en alguien que usó ese poder de influencia sobre ti, pero de una forma negativa. Porque también hay gente que nos llega a influenciar de manera negativa. Y tú dices, ¿y por qué seré más mal hablado que perico veracruzano? Acuérdate. Ay, el desgraciado es mi primo. Ese tenía una boquita, decía mi abuela, como cargador de la Merced. Y dices, ¿y por qué habré salido tan borracho? Ay, el tío ese que siempre llegaba y que siempre desde chiquito me estaba moliendo que le diera una probadita. Hubo alguien que influenció cosas negativas y cosas positivas. Nosotros tenemos que saber de qué manera vamos a influir en nuestros hijos. Los hábitos malos, hermanos, las malas conductas son las más difíciles de sacar de nuestra vida. La influencia negativa que hayamos recibido cualquiera de nosotros, y a lo mejor de aquí oiríamos muchos testimonios, qué difícil es quitarlas. Qué difícil es vencer el alcoholismo. Qué difícil es vencer la drogadicción. Qué difícil es vencer la pornografía. Qué difícil es vencer la lujuria. Qué difícil es vencer todo ese tipo de conductas que alguien nos influyó. Es bien difícil. Pero lo bueno, como cuesta trabajo retenerlo, ¿verdad? Solamente termino con estas 2 escrituras. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí.
¿Qué tal? A Jeremías. Y antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios ya tiene un plan para tus hijos, aún antes de que nacieran. Antes de que naciera Jeremías, le dice el Señor, yo te conocí. Antes de que nacieras en este mundo, yo ya te había destinado por profeta para las naciones. El salmista dice, mi embrión, mi feto, vieron tus ojos, y en tu libro estaban ya escritas todas aquellas cosas que fueron cuando, después, luego fueron formadas. ¿Sin qué? Sin faltar una de ellas. Cada uno de nosotros contestemos esta pregunta en este momento: ¿de qué manera estoy influenciando a mis hijos? Mi conducta, mi forma de hablar, mi pasión por el Señor, mi forma de respetar a mi pareja, mis reacciones ante diferentes situaciones. ¿De qué manera estoy preparando a mis hijos para que ellos se cumplan en ellos todas las cosas que están escritas en el libro de Dios respecto a ellos? ¿Cómo entiendo el privilegio de ser padres? Vénganse, ujieres, salmistas, por favor. ¿Cómo entiendo el privilegio de ser padre? Número uno, entiendo que hay un modelo que es de parte de Dios. Hay un modelo divino. Número dos, tengo que entender que hay un plan de parte de Dios. Hay un plan establecido por Dios. Hay un plan que Dios ya había diseñado desde antes de que mis hijos nacieran. Ya había un plan dado por Dios. Y de esa manera puedo yo empezar a entender que no nada más fue juntarme con mi pareja y engendrar hijos. Hay una tremenda responsabilidad. Hay una tremenda necesidad que tenemos que entender. Separen un poquito la mesa para allá, por favor, varones. La próxima semana terminamos el tercer punto. El tercer punto tiene que ver con que no solamente hay un molde original de parte de Dios, hay un plan antes de ser creados, pero también hay una bendición divina antes de empezar a formar a los hijos. Vamos a participar de la cena del Señor, hermanos. Es el primer domingo de mes, primer domingo del año. Y el Señor ha hecho cosas buenas en medio de nosotros. Y creo que lo mejor para que nosotros podamos buscar de la presencia de Dios es participar de la cena del Señor. El Señor nos ha dado de su gracia. El Señor nos ha dado de su amor.